Muy bien, continuamos con la explicación del anterior video que hemos quedado a media en el ejercicio número 3 o problema número 3. Quiero mostrarle acá cómo es que se puede poner arco seno o shift o seno a la menos 1. Entonces, para poner seno a la menos 1, pone así. Shift, aquí arriba, es shift o inverso también se llama. Shift, y luego ponen sen, sin. Entonces ya salió sin a la menos 1, ¿no es cierto? Sin a la menos 1. Entonces, la cantidad creo que era, no me acuerdo, la cantidad era 07664. Era 0,7664. Cierro paréntesis e igual. Entonces me sale 50,00. Y hay que dividir entre 2 para que me salga 25,3. Entonces redondeamos a 25. Entonces la respuesta en el ángulo es 25 grados. Entonces volvemos al ejercicio, entonces al problema número 3. Acá estamos viendo. Bien, esto, la fórmula de inversión de la fórmula, reemplazo de datos, pasa a multiplicar y a dividir, salió ahí está. Bien, entonces cuando decía que acá en esta parte seno pasa al otro lado a sen a la menos 1, que sería sen a la menos 1. A ver, aquí, ahí está, sen a la menos 1, entre paréntesis, entre paréntesis ponemos la misma cantidad aquí abajo, ¿no? 0,7664 sobre el 2, que pasaría el 2, este 2 que está multiplicando a alfa, pasa a dividir. Entonces, nuevamente la calculadora se hace, como ya le expliqué, se pone shift sen para que salga seno a la menos 1 y luego pongo 0,7764, cierro paréntesis, e igual, y luego divido entre 2 y la respuesta le va a salir, ¿se acuerdan? 25 grados. Ese es el ángulo alfa con que fue lanzado la bola, ¿no? Entonces, esa es la forma del procedimiento para poder calcular el ángulo. Entonces, cuando no nos dan la velocidad inicial o cuando no nos dan el ángulo de lanzamiento, entonces seguramente nos dan otros datos para poder calcular. Entonces, de esa manera yo calculo alfa. En el problema número 2 le enseñé a calcular velocidad inicial y en este le enseñé ahora a calcular alfa, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos respondida a la primera pregunta que dice calcular el ángulo. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué velocidad vertical tiene a los 2 segundos y a los 5 segundos? Entonces, acá vamos a aplicar otra fórmula para calcular la velocidad vertical, que sería V sub Y. Entonces, la pregunta es calcular V sub Y a los 2 segundos, ¿ya? Entonces, aplicamos del formulario la fórmula número 2. Ahí, fórmula número 2, que dice que la velocidad vertical es igual a la velocidad inicial por seno de alfa por menos gravedad por tiempo. Como ya tengo el alfa, que ya encontré acá, 25 grados, entonces reemplazo. Entonces ahí tenemos reemplazado. La velocidad inicial vale 80, ¿no? Que es el dato. Seno de 25 grados. Menos gravedad 9.8 por el tiempo que es a los 2 segundos. Bien, entonces acá hago esta operación. Hago operación acá. Primero hago 80 por seno de 25, me va a dar 33.81. Y luego, por otro lado, hago la operación de 981 por 2. Por otro lado, 9.81 por 2 sale 19,62.
Bien, una vez que ya tenemos estos dos resultados, finalmente restamos, ¿no? 33,81 menos 19,62. La respuesta final sería 14,19 metros sobre segundo. ¿Sí? Ya tenemos la velocidad vertical a los 2 segundos. Salió 14, positivo. Significa que todavía el proyectil o la bola está en subida. Ahora vamos a sacar nuevamente B sub Y, pero a los 5 segundos. Entonces aplico la misma fórmula, la misma fórmula que es la fórmula número 2. Aplico la misma fórmula, reemplazo los datos y la única diferencia que hay acá es que el tiempo ya no sería 2 segundos como acá, al inicio del primero, ¿no? Ahora es 5 segundos acá. Fíjense. Es lo único que cambia. Después todo lo mismo. 80, C925, 9.81 y el tiempo es 5 segundos ahora. Bien, hacemos nuevamente la operación. 80 por seno de 25 da 33.85. Lo mismo que el anterior. Pero aquí, multiplicando 981 por 5, sale 49,05. Ya, ese es el resultado de 981 por 5. Finalmente hago la diferencia, 3381 menos 49,05. La respuesta final sale 15,24. Pero en este caso sale negativo. Y aquí me olvidé de ponerle, vamos a poner. Sale negativo la respuesta. Aquí. Vamos a multiplicar entonces. Aquí sale negativo. Ya un ratito. Entonces aquí ponemos menos 15,24 salió. Ahí. Bien, entonces eso significa que ya la velocidad a los 5 segundos, la velocidad vertical es negativa, por lo tanto ya está de bajada. La bola ya está de bajada. El primero salió positivo, está de subida, y el segundo salió negativo porque está de bajada. Muy bien. Ahí termina el problema número 3. Vamos al problema número 4. Dice, un avión vuela horizontalmente a 1962 metros de altura. O sea que hay un avión que está volando a 1000, la altura aquí es 1000, esta altura, ¿no? De vuelo. Aquí es una altura de 1962. La velocidad del avión es 180 kilómetros por hora, ¿no? Sobre hora. Dice, del avión cae una caja de provisiones a un grupo de personas. O sea que dejan suelta una caja y la caja va a hacer esa trayectoria. No va a caer el resto hacia abajo, ¿no? Obviamente porque el avión está, va con una velocidad, porque tiene un movimiento que va con una velocidad. Si fuese un helicóptero en el cual vuela ahí, estuviera estático volando, pero entonces suelta va a caer hacia abajo, el recto. Pero no, el avión está yendo a 180 kilómetros sobre hora. Entonces lanza un objeto y el objeto describe una media parábola o la semi-parábola, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos metros antes de volar sobre el grupo debe soltar el cajón? ¿Cuánto? O sea, esta distancia de acá, ¿cuánto esta distancia? ¿Qué distancia tendría que soltar antes para que llegue justo donde están las personas, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a calcular. Bien, entonces obtenemos los datos. Los datos son los siguientes. Dice, la altura del avión es 1962 metros. La velocidad del avión es 180 kilómetros sobre hora. Pero hay que convertirlo a metros por segundo, porque si no, no son compatibles las unidades, porque aquí la altura está en metros y aquí en kilómetros, entonces no son compatibles. Además, la hora también tiene que estar en segundos. Entonces, es que directamente en la calculadora ponen 180 y multiplican por 1000, porque un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, 180 por 1000 y dividen entre 3600, porque una hora tiene 3600 segundos. Bien, entonces
180 por 1000 entre 3600 sale 50. Y queda ya en metros sobre segundo. Bien, la pregunta es ya la distancia y el valor de la gravedad 9.81. Siempre se nota, ¿no? Bien, ahora ya tengo los datos, ahora tengo que aplicar fórmula. Y según el problema, como esto se trata de semiparábola, hay dos fórmulas, solamente hay dos fórmulas, la fórmula número 6 y la 7. Entonces aplico la 6, primero aplico la 6 para hallar el tiempo, porque necesito tiempo. Si no hay tiempo, porque el tiempo no, esta es la fórmula número 6. Si no hay tiempo, no voy a poder hallar tanto. Entonces aplico la fórmula número 6, que es tiempo es igual raíz cuadrada de 2 por altura sobre gravedad. Siguiente paso, reemplazo los valores. Reemplazo valores y dice tiempo es igual a raíz cuadrada sobre 2 por 1962 sobre 9.81 y luego saco la raíz cuadrada de esa operación en calculadora y me va a dar un resultado de un tiempo de 20 segundos. Exacto. 20 segundos. Bien, ahí. Entonces el tiempo que tardó en caer el objeto o la caja tardó 20 segundos. Ahora con ese tiempo voy a calcular la distancia. Entonces con la fórmula número 7, que sería esa, fórmula 7, que es la misma fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como ya tengo la velocidad inicial que era del avión, ese del avión lo transmite inmediatamente al objeto en la misma velocidad. Entonces reemplazo nada más. Distancia es igual a 50 por 20. 50 por 20. 50 metros sobre segundo por 20. Segundo con segundo simplifica. Y 50 por 20 sería 1000. 1000 metros. Entonces, antes de soltar, tengo que hacer un cálculo. Tengo que lanzarlo desde 1000 metros antes. ¿Qué sería 1000 metros? 1 kilómetro. 1 kilómetro, ¿no? 1000 metros, 1 kilómetro. Bien, ahí está la respuesta. Respuesta 1000 metros a la pregunta del problema. Voy a explicar ahora el último problema. Se trata de un basquetbolista que lanza un balón al aro, justamente al aro. Es lanzado con una cierta velocidad, con un ángulo de 53 grados. Y justamente desde la mano de donde suelta el balón, mide 1.95 metros, o sea, la altura acá. Y la altura al aro de la superficie al aro es 2.75. La distancia del basquetbolista hasta donde está el aro es 5 metros. Bien, entonces la gráfica me dan ciertos datos. Dice, de la siguiente gráfica determinar la velocidad con que el balón fue lanzado y el ángulo que forma al llegar al canasto. O sea, este ángulo tita. Este ángulo. Entonces, dos preguntas. Velocidad inicial de lanzamiento y con qué ángulo llega al canasto. ¿Bien? Ordenamos nuestro dato. Ahí está. Como dice, calcular velocidad inicial de lanzamiento. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la distancia del aro o del canasto al jugador, 5 metros, el ángulo de lanzamiento, 53 metros. No confundir el ángulo de lanzamiento con el ángulo que llega al canasto, ¿no? La altura que voy a tomar en cuenta es la diferencia, esta diferencia de altura, esta diferencia, que sería 2.75 de la altura del aro, 2.75 menos la altura que fue lanzado el balón, menos 1.95, o sea que la altura, la diferencia, la altura real sería 0.8 metros. Gravedad 9.80. Bien, ya tengo todos los datos, ahora tengo que aplicar la fórmula. Ahora, ¿qué fórmula voy a aplicar? Del total de fórmulas que son 13.
Entonces tengo que tomar en cuenta qué tipo de problema es. Es una parábola cortada. ¿Se acuerdan? No es una media parábola, no es una parábola completa, es una parábola cortada. Tampoco es una parábola continua, que continúa. Entonces voy a las fórmulas de la parábola cortada, que son las últimas fórmulas. Entonces, ¿qué voy a utilizar primero? La número, esta sería la número 10, fórmula número 10 del formulario, que es para hallar la altura. En este caso sería para hallar la distancia, ¿no? Pero para hallar distancia necesito el tiempo. Entonces con esta fórmula voy a hallar el tiempo. Siempre cuando nos preguntan algo y no tengo ese dato, entonces debo calcular aparte. Entonces para hallar la velocidad inicial de lanzamiento necesito hallar el tiempo. Entonces con esta fórmula número 10 voy a hallar el tiempo. Siguiente paso es aplicar la otra fórmula, que sería la número 8. Esta es la 8 y esta es la fórmula número 10. O sea que esas dos fórmulas. Bien, de la fórmula número 10 tengo la altura, no tengo la velocidad inicial y tampoco tengo el tiempo. O sea que son dos variables acá que no conozco. De la fórmula 8 no tengo tengo la distancia, no tengo la velocidad inicial y tampoco tengo el tiempo. Sí tengo el alfa, el ángulo de lanzamiento. ¿Ya? Entonces, resulta que si yo aplico estas dos fórmulas, ninguna de las dos fórmulas voy a hallar directamente la distancia. Si yo aplico esta fórmula 8 por hallar la distancia, no tengo la velocidad inicial, o para hallar la velocidad no tengo el tiempo. O sea que son dos variables que no tengo. Entonces, en este caso, tengo que jugar con las dos fórmulas a la vez. Es decir, de la fórmula número 8 voy a despejar tiempo, y voy a reemplazar a la fórmula 10. ¿Ya? Entonces, este es un procedimiento bien largo. Entonces, de la 8 despejo el tiempo. Primero, ¿qué hago? Primero voy a invertir la ecuación. Ahí está. Invertir la ecuación significa darle la vuelta, ¿no? Entonces, aquí ponemos primero velocidad inicial por coseno de alfa por tiempo igual distancia. Estoy invirtiendo la ecuación. Luego lo que voy a pasar a dividir sería velocidad inicial por coseno de alfa. Pasa a dividir. En el siguiente paso, entonces, está ahí. Tiempo es igual a distancia sobre lo que pasa a dividir velocidad inicial por tiempo. Bien, ahora sí, una vez despejado el tiempo, voy a reemplazar a la fórmula 10. O sea, quiere decir que este tiempo que está acá, lo voy a reemplazar ¿a dónde? Aquí, al tiempo. Y también a dónde? A este tiempo, porque hay dos tiempos. Uno es tiempo t y el otro es tiempo t al cuadrado. O sea que hay dos veces tiempo. A los dos lados lo tenemos que reemplazar. Bien, fíjense en el siguiente paso cómo se reemplaza. Ahí. Está reemplazado entre paréntesis. Quiere decir que el tiempo, todo este tiempo que es todo esto, lo estoy poniendo entre paréntesis. Así. ¿Qué es lo que dice aquí? A ver. La altura sigue siendo la altura, velocidad sigue lo mismo, seno de alfa es lo mismo, hasta aquí es lo mismo. Pero ya no puse tiempo. El tiempo es equivalente a todo lo que está entre paréntesis, por eso aquí yo le puse entre paréntesis. En vez de tiempo pongo distancia sobre velocidad inicial por coseno de alfa y cierro paréntesis. Eso es el tiempo, todo esto es tiempo, lo que he reemplazado. ¿Ya? Bien, luego continúo. Menos un medio, lo mismo, sigo copiando lo mismo. Gravedad también lo mismo. Por, aquí nuevamente aparece el tiempo y reemplazo. En vez de tiempo pongo distancia sobre velocidad inicial por coseno de alfa. Pero esta vez, como el tiempo está al cuadrado, entonces cerrando paréntesis lo elevo al cuadrado. Ahí está, al cuadrado. Bien, ahí está. Ese es reemplazar. Bueno, vamos al siguiente paso. En el siguiente paso
¿qué es lo que se hace? Aquí vamos a simplificar esto. Velocidad inicial con velocidad inicial. Puedo simplificar. Se van. Simplificado. Y luego multiplico seno por distancia, que harían seno por distancia nada más, sobre el coseno de alfa. Abajo queda como denominador coseno de alfa. Bien. Luego pongo menos ahí. ¿Qué es lo que hago acá? 1 por gravedad y por distancia sería solamente gravedad por distancia. Y como distancia está entre paréntesis al cuadrado, sería distancia al cuadrado. ¿Sí? 1 por gravedad es gravedad. Distancia por distancia al cuadrado sería distancia al cuadrado. El 2 se multiplica por velocidad inicial. 2 por velocidad inicial, y como también está al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado por coseno de alfa también está al cuadrado. O sea, todo lo que está entre paréntesis quedan al cuadrado, ¿no? Distancia al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, coseno de alfa al cuadrado. Menos la gravedad, solo queda en gravedad porque no está al cuadrado, y el 2 tampoco es 2, no está al cuadrado. Listo, ya estamos reduciendo cada vez más, ¿no? Bien, una vez que ya hemos reducido un poco, ahora en el siguiente paso, reemplazamos datos. Todos los datos que ya tengo. ¿Qué tengo? La altura era 0,8, ¿no? ¿Se acuerdan acá? La diferencia, 0,8 ahí. La altura ya está, 0,8. Seno de alfa. Alfa vale seno de 50. El alfa vale 53 grados. Aquí es el dato, ¿no? El dato, 53 grados. Por la distancia es 5 metros. Ahí está el dato, 5 metros. Sobre coseno de alfa igual, de 53. El mismo, ¿no? Bien. Menos gravedad 9.81 por distancia, que es 5 al cuadrado. 5 la distancia elevado al cuadrado. Sobre 2. Y la velocidad inicial no, ese es el dato que no conozco. No hay. Además es pregunta. Fíjense, aquí tenemos signo de interrogación. Lo dejamos ahí nomás, velocidad inicial al cuadrado. Por coseno de 53, ¿no? Entonces, lo que hemos reemplazado aquí es altura, los ángulos alfa y las distancias. Esos son los únicos datos que tenía. Bien, ahí está. Una vez que ya tengo reemplazado, vamos a hacer la siguiente operación. En calculadora. En calculadora, aquí 0,8, continúa el 0,8. No he cambiado ahí, no se hace nada. Está el 0,8. Pero aquí sí, todo esto se lleva a la calculadora. Seno de 53 por 5 dividido entre coseno de 53. Eso le tiene que dar un resultado de 6,635. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si no le sale ese resultado, pongan primero 5. Primero 5 y luego por seno de 53. Quizás a veces cuando ustedes ponen seno de 53 y no cierran paréntesis, el 5 alteraría, ¿no? Entonces ustedes pueden poner seno. Si ponen seno de 53, cierren paréntesis. Y recién ponen por 5. Tiene que salirle ese resultado. Ahora, el siguiente resultado tiene que hacer lo siguiente. Multiplicar 9.81 por 5 al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2 y dividido entre coseno de 53. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen en la calculadora? Van a la calculadora, ponen fracción, arriba ponen 9.81, 9.81, ¿no es cierto? 81 por 5, ¿no? 5, aquí no sé. Mouse. Esto es difícil de manejar. Aquí pondrían 5 y luego ponen x al cuadrado, que sería el cuadrado, ¿no es cierto? Y divide entre 2 abajo por el coseno. Aquí van a poner paréntesis. Paréntesis
¿ya? Ponen coseno, cos, en la calculadora, cos del ángulo, sí, y aquí ponen, seguramente se le abre el paréntesis automáticamente, ponen 53, cierran el paréntesis, vuelven a cerrar el paréntesis y recién lo elevan al cuadrado, ¿ya? Porque está al cuadrado, no se olviden. Entonces ponen paréntesis, otra vez paréntesis, cierran dos paréntesis y recién elevan al cuadrado. El resultado le tiene que dar 338,53. Ese es el resultado que tiene. ¿Ya? Entonces, y abajo queda solamente velocidad inicial al cuadrado. Continúa todavía porque ese es el dato que no se sabe. Bien, borramos entonces esto. Nuevamente. Bien, una vez que ya hacen eso, el siguiente paso ya es operaciones numéricas, hermano. Entonces, el siguiente paso es el 6,635 pasa a restar al lado izquierdo. Ya, como estaba sumando, pasa a restar acá. 0,8 menos 6,635. Y esta, lo que sobra al lado derecho se mantiene, ¿no? Menos 338,57 sobre velocidad. Vamos al siguiente paso. La velocidad inicial, que está ahí como denominador, esto, la velocidad inicial al cuadrado, pasa a multiplicar aquí al mismo tiempo que esto entre paréntesis o sin paréntesis pasa a dividir acá. Pasó a dividir. ¿Ya? Al mismo tiempo que esto pasa aquí, el otro pasa a dividir. Toda esa operación. O si quieren ya lo restan, no importa. Igual pásenlo como ahí, porque al final igual acá se hace una operación completa, ¿no? Entonces, haciendo toda esta operación en la calculadora, toda esta operación le tienen que dar, pero antes sacamos raíz cuadrada, porque no es que aquí tenemos raíz, velocidad inicial al cuadrado, el cuadrado con la raíz se va. Toda esa operación, sacando más la raíz cuadrada, sale el resultado 7,616 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad inicial. Bien. Entonces, como ya está, ¿qué dice? Aquí dice determinar la velocidad con que fue lanzado. Nada más. Esa es la pregunta. Y si quiero calcular la distancia, puedo también. Si quiero calcular tiempo, también puedo. O sea, pero la pregunta es solo hallar velocidad inicial. Nada más. Bien. Ahí concluye las clases de la semana. Espero que luego hagan el práctico que les estoy mandando.